problema se revierte, toda situación contraria. Tu esposo, tus hijos, a través de la ofrenda, en alabanza, en adoración, a través de ese aplauso, algo puede suceder. Aleluya. Primeramente agradecido con Dios. Ahí está bien, gracias. Me voy a tener que quedar quietito, es medio complicado va a ser, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Puede tomar su asiento. La verdad que es una bendición. Si me le pueden traer una silla, puede predicar junto conmigo, me puede acompañar ahí en un fondo. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida del siervo. Primeramente agradecido con Dios por estar aquí un día más de vida. Esto siempre lo digo y siempre se lo recalco a las iglesias, los lugares, las tierras, los ministerios donde Dios nos lleva. Ser agradecido con Dios con el milagro sobrenatural, extraordinario, la benevolencia, la magnificencia del Rey eterno sobre nuestra vida. Y me vas a preguntar, ¿por qué, Javi? Javi, mi nombre es Javier Saracho, pero ¿sabe qué? Había personas en el día de ayer que tenían planes para hoy y hoy no amanecieron. Mire la inmensa misericordia de Dios con tu vida y con la mía. Que Dios hoy te ha dado una nueva oportunidad para venir y exaltar el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. El milagro sobrenatural, extraordinario que Dios ha depositado en ti y en mí en este día para alabanza de su nombre. Agradecido con Dios, con los pastores, gracias por la invitación, gracias por el privilegio de poder llegar a esta casa. Queremos soltar una palabra que Dios ministraba en mi vida. Muchas veces me niego a subir a una plataforma si Dios no primeramente me ministra a mí. Primeramente uno tiene que ser ministrado por la palabra. Esa palabra causa un efecto, causa algo en una persona, y si causó algo en mí, tiene que causar algo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Vengo de Argentina, de Buenos Aires. Mis pastores son Marco y Marcela Figueredo. Estamos en el ministerio Dios de lo Imposible. Dejaron sus saludos también, mandaron de Argentina. Agradecido con Dios. Estamos trabajando en el ministerio. Hemos llegado con un propósito, con una misión. ¿Cuántos han venido a buscar una palabra de parte de Dios? ¿Saben que una palabra cambia el norte? Una palabra cambia tu vida, una palabra cambia tu andar, cambia tu caminar, cambia tu mentalidad, cambia el diseño del hombre aquí en la tierra cuando todavía no entendió el propósito de lo alto aquí en la tierra de los vivientes? ¿Qué te quiero hablar? Que a través de una palabra un hombre es indetenible, indestructible, imparable. Hay una persona que tiene una palabra y esa palabra se tiene que cumplir. La palabra de Dios dice que sale de la boca de Dios y cumple el propósito con el cual fue impartida y con la cual fue soltada, con la cual fue diseñada y escrita en el cielo, y se tiene que decretar aquí en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen una palabra de parte de Dios? Levante su mano aquel que tiene una palabra. Todos tenemos una palabra de parte de Dios. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Me gusta porque la palabra de Dios dice que Dios creó el cielo a través de qué? Y de la palabra. La palabra fue el diseño de parte de Dios. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Claramente desde un principio el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Cuando se movía sobre la faz de las aguas en aquel momento venían a cumplir la función como de un espejo. Vio cuando usted se para a la mañana en un espejo, cuando usted se para ahí en ese lugar para verse si realmente tiene la lagaña en los ojos, si tiene los pelos parados, y se empieza a ver, se refleja. El Espíritu Santo se movía al principio sobre las aguas. ¿Por qué? Porque buscaba reflejarse en una persona, buscaba reflejarse en alguien. Pero hoy el diseño de lo alto te decretó y te soltó aquí en la tierra de los vivientes con un propósito. Yo quiero que entiendas que tú has nacido y fuiste creado. Que vengo a romper con el esquema que cuando mamá y papá te estaban creando ni sabía que iba a salir, ni sabía que ibas a nacer Javi, ni sabía que ibas a nacer tú, ni sabía lo que estaban creando. Pero había alguien que había diseñado y dijo: ese es mi hijo y esa es mi hija a la que voy a usar y levantar en este tiempo en la tierra de Colombia para levantar una casa, para levantar una ciudad, para levantar una nación. Por eso vengo a decretar la palabra de Dios en tu vida, que tú naciste con un propósito. Quiero ir a la palabra. Por eso cuando un varón entiende el diseño de Dios, entiende el propósito de parte de Dios, entiende el por qué Dios le da la posibilidad de levantarse y estar de pie. Usted aquí no está para ir a trabajar, usted no está aquí para ir a un restaurante y comer, no, usted está aquí por una palabra y esa palabra se tiene que cumplir.
Aquí te habla un varón, he trabajado durante 18 años, soy cocinero del presidente de la nación en Argentina. Cocinero, le cocino a los reyes, a los sacerdotes, a los diputados, senadores, no sé si se dice así acá, a los políticos, a los que gobiernan la tierra de Argentina. Cocino hace 18 años en ese lugar. Y yo no entendía el propósito de Dios, porque este varón, el lugar en donde estaba es un lugar de privilegio, económicamente siempre estuvimos bien, nunca faltó un techo, un calzado, un pantalón, una vestidura, un plato de comida, nunca faltó en casa, pero no estaba Cristo, no había nada, nada, nada. Mamá y papá no servían a Dios, soy el primero en la generación en poder exaltar el nombre de Jehová. Y a partir de eso hubo un detonante en mi vida, un detonante que me llevó a meterme en las drogas, me llevó a meterme en las delincuencias y trabajando en la quinta presidencial de Olivos, se llama, donde vive el presidente de la nación, era delincuente. Allá se dice pirata del asfalto, no sé cómo se dice acá, robábamos camiones por ahí de caudales, éramos una banda de 5 muchachitos y el muchachito que está aquí con 20 años era el líder de la banda. O sea, no entendía el diseño, no entendía el propósito, nunca había escuchado hablar de Dios. Y me fui metiendo en las drogas, y cuando me metía en las drogas, este varoncito terminó corriendo hasta desnudo por su barrio. Cuando corría desnudo por mi barrio, mamá y papá ya no daban nada por mi vida. Pero había una mujer que había ido y había escuchado que Dios cambiaba y revertía la situación del hombre y de la mujer. Fui despreciado por papá, fui despreciado por mis hermanos, fui despreciado por el barrio, fui despreciado por mis amigos. Conozco lo que es el desprecio en decir, este varón no sirve, déjalo ahí. Este varón ni se merece que viva, que respire, que no se levante más, que muera de una vez por todas. Papá en un momento me dijo, hijo, ¿por qué no te tiras bajo un tren? Así te morís y te lloro una sola vez y no te lloro más. Nada más, y jamás, y nada más, doctor, más, ¿cómo es su nombre, mujer? ¿Cómo es su nombre? Hoy Dios te trajo con un propósito. Hoy Dios te trajo con un propósito. A causa de tu oración, yo cubro tu familia, dice el Rey de Gloria. A causa de tu oración, el enemigo quiere tocar, porque el enemigo ha soltado la muerte en contra de ellos. Pero dice el Rey de Gloria, la muerte no lo tocará, porque a causa de tu oración levantas un muro, un antemuro y un vallado de fuego alrededor de eso. Aleluya. Mientras yo la veía adorar, Dios me decía, esa es una columna fundamental del ministerio. Yo no sabía quién era, ahora la veo al lado del pastor. Bendigo su vida. Una adoradora en espíritu y en verdad, en el secreto, en la intimidad, en la profundidad de Dios. Prepárate, te dice Dios, nada más, turenda, nada más, selenda, nada más, taray. Le has pedido a Dios en el secreto, en la intimidad, que cuando tú estés adorando, estés bendiciendo y exaltando el nombre del Señor, el Señor esté restaurando, consolando, abrazando, redarguyendo, rompiendo cadenas, libertando y restaurando las vidas, dice el Señor. Esa unción viene sobre tu vida. Prepárate, porque a través de tu boca voy a ministrar. Voy a poner un ángel ministrador que va a empezar a moverse en el medio de la adoración, de la alabanza. Cada vez que tú abras tu boca, mis ángeles van a estar abrazando, consolando y levantando al que está caído. Prepárate, porque eso es lo que viene para esta nueva temporada, para tu ministerio. Aleluya. Despreciado por mamá, despreciado por el barrio, despreciado por mis amigos. Papá me dijo, ¿por qué no te tiras bajo el tren? Imagínense que ese varón que me tenía que cuidar fue el que me despreció, fue el que me desechó. Hasta que un día un amigo, en cual nosotros nos juntábamos, empezó a ir a la iglesia y empezó a hablar de Jesús en el medio de las parrandas, en el medio de las noches. Él hablaba de Jesús, iba a la iglesia, pero todavía seguía de parranda, pero él hablaba de Jesús. Nosotros amanecidos en la esquina, o sea, trasnochados en la esquina, él se levantaba, salía con su Biblia bajo el brazo y se iba a la iglesia, se iba con su saco, su camisa, olía bien. Y yo quería lo que él tenía. Este varón, como usted me ve aquí, yo corría desnudo, no tenía ropa. En mi barrio me conocían como Javi, el que corre desnudo. Yo me orinaba, yo me defecaba. El pecado hiede, varón.
La inmundicia del pecado se revela y se manifiesta en cada uno de nosotros. El pecado que habitaba en mí se revelaba en mi cuerpo. Yo no quería esa condición. Y siendo cocinero del presidente de la nación. Tú me vas a decir, Javi, ¿cómo puede ser? Una vez en el 2020 salí a trabajar y nunca llegué al trabajo. Me perdí 6 días. Escucha bien. Quiero que entiendas por qué. Porque cuando yo empecé a venir a la iglesia, me sentaba en las últimas filas. Y ayer justamente contaba esto. Yo venía borracho, venía drogado, amanecido, orinado y defecado. Y entraba y me paraba ahí atrás. Y venía un varón de Dios, una sierva de Dios, venía la voz de Dios en mi vida y me decía, ponte de pie. Y yo me ponía de pie como podía, porque no me podía ni ponerme de pie. Y Dios me decía, tu voz va a resonar como una voz de trompeta y a través de tu voz voy a traer mucho el arrepentimiento. Y yo no entendía nada. Dice, yo te saco de la oscuridad, yo te saco de las tinieblas. Y yo tenía la cocaína en el bolsillo. Y yo no entendía nada porque mi realidad no era la misma que mi verdad. Hoy vengo a contradecir lo que el enemigo, lo que el hombre o la mujer soltó en contra de tu vida. Te pueden decir que en ti no hay nada, te pueden decir que tus hijos no sirven, te pueden decir que tu matrimonio se está rompiendo. Pero déjame decirte de parte del Rey de Gloria que esa leve tribulación momentánea en ti y en mí produce un gran peso y excelente eterno de gloria. Aleluya. No me interesa lo que estás viviendo. Tú me vas a decir, Javi, tengo mi familia que se está cayendo, mi matrimonio desboronándose, mi ministerio siento que está tocando en fondo. Me vas a decir, mis hijos están metidos en la droga, en la delincuencia. Me vas a decir, Javi, mi esposo me abandonó, me dejó, no quiere saber nada con Dios, no quiere saber nada de venir a la iglesia. No me interesa. Déjame decirte de parte de Dios que justamente esa es la plataforma donde el Rey de Reyes y el Señor de Señores se va a glorificar en tu casa y en ti y en todos los tuyos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Te quiero contar un poquito cómo conocí, cómo Dios vino al encuentro. Y venía un siervo y venía otro siervo y venían las reuniones y yo llegaba a las reuniones. Dios veía el anhelo de poder conocerlo, el anhelo de poder salir de esa situación en la que estaba. Y el hombre me desechaba, la mujer me desechaba. Salí a trabajar un viernes y nunca llegué al trabajo. Mi papá en ese momento trabajaba conmigo. Y me perdí, 6 días no fui a trabajar. Escuche bien, la mano derecha en ese momento de presidente en Argentina estaba Alberto Fernández. La mano derecha del presidente de la nación, el jefe de la seguridad presidencial. Me pregunta a mi papá, le dice, ¿qué pasa que tu hijo no viene? Mi papá tuvo que abrir su boca, le dijo, no, mi hijo tiene problemas con las drogas y hace 3 días que no viene a casa. Este varón agarró el teléfono, cuando agarra el teléfono y llama al jefe de la seguridad presidencial. Ahí hay mucha fuerza, la Policía Federal, Policía Bonaerense, Policía Metropolitana, Gendarmería, Prefectura. Era Javier Saracho, el más buscado en toda la Argentina. Tráiganmelo acá, como sea. Este moreno, este negrito, tráiganmelo, porque no es cualquiera, es el que le cocina al presidente, que aparezca, vivo o muerto, lo quiero acá. Buscado por todas las fuerzas me buscaban, pero nunca me encontraron. Pero aquel que te trajo aquí en esta hora me encontró. En un momento, en una persecución policial, cuando volví a casa, venía en una moto. Yo no sé cómo se llama acá, me habían dicho cómo era. Allá se llama ¿cómo? Motel. En un motel. Javi escapando de la policía, escuche bien, es una cosa de loco. Con todo respeto, no quiero que se malinterprete ni se entienda mal. Quiero ser de bendición para tu vida, pero quiero que entiendas que cuando Dios pone la mirada en un hombre, no hay manera que te escape. Escucha bien, me había perdido, 6 días perdido en una persecución policial, patrullero atrás mío, escapando con la moto, de frente venía el otro y no tenía para dónde escapar. Justo en una esquina se cruzaban los vehículos, miro así, un motel, donde el hombre y la mujer sacian sus deleites, sus placeres. Ahí me metí con la moto y entré solo. Escucha una cosa de loco, pastor, cuando Dios entra en la vida de una persona, rompe esquemas, rompe estructuras. En ese momento me metí ahí escapando de la policía rodeó la cuadra. Cuando rodea la cuadra, yo entro a la habitación y cuando entro a la habitación entré solo porque andaba solo. Y
los patrulleros empezaron a ir, las sirenas empezaron a ir. Y cuando me quise acordar se fueron, no me vieron. Ahí entendí cuando Dios dice que Él nos mete en el hueco de su mano, que Él nos vuelve invisible delante de los hombres, de nuestros enemigos, pero su mirada estaba fija en mí. En ese momento me quedé 6 horas, me llamaron, me tuve que ir, y cuando antes de ir me tenía cocaína en el bolsillo. Me paré en un espejo gigante. Yo para todo esto tenía 9 meses viniendo a la iglesia. 9 meses en que llegaba orinado, defecado, borracho, amanecido. 9 meses que llegaba sucio, inmundo, pero 9 meses que Dios venía hablando en mi vida. Había un varón que tenía una palabra, por eso el varón que tiene una palabra es indetenible, indestructible. Por eso el varón que camina creciendo y decretando que esa palabra se tiene que revelar y manifestar en él, no hay nada, ni el mismo infierno la podrá detener. Pero eso se trata de ti, de poder creer lo que Dios habla a tu vida. Y en ese momento, en esa habitación, enfrente de ese espejo gigante, me paré y le dije: Señor, había visto que Dios levantaba un matrimonio, restauraba una familia, sacaba a uno de la cárcel y iba haciendo milagros, prodigios con uno, con otro. Y en mí, cuando le decía al Señor. Y en ese momento, en el peor momento de mi vida, en el peor momento cuando dijeron se termina, es cuando más el Señor me tenía plasmado y sellado en su corazón. Porque en ese momento fue cuando Dios apareció en mi vida. Yo no recibí el Espíritu Santo a través de un pastor, no recibí el Espíritu Santo en una congregación, no recibí el Espíritu Santo en una campaña a través de impartición de mano. No estoy en contra de eso, pero recibí el Espíritu Santo porque la palabra de Dios dice que a donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Aleluya. A donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. En ese momento, enfrente del espejo, me arrepentí tanto, saco la cocaína y le digo: Señor, esto a mí me gusta, no lo puedo dejar, es imposible. No lo puedo dejar. Y cuando estaba ahí, varón, mujer, aquel que tiene un encuentro con el Dios eterno, ya no vuelve a ser el mismo. Yo estaba parado y sentí un golpe aquí atrás mío y caigo de rodillas y un fuego me abrazó. En ese momento el Espíritu Santo empieza a ministrarme y me dice: Javi, es el día de tu muerte, porque si no hay muerte, no hay resurrección. Si tú no mueres, yo no puedo resucitar en ti, necesito que mueras, Javi. Y Dios empezó a ministrar, salí de ahí, puse en marcha la moto y Dios me fue direccionando y me llevó a 20 kilómetros de donde estaba. Me llevó a la puerta de un cementerio, me dice: acá donde vas a morir. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para morir acá? ¿Cómo lo tengo que hacer? Escucha bien. En ese momento le pregunté al Señor, el Señor me dice: da la vuelta, hay un portón negro, una reja negra, entra en esa reja negra que voy a trabajar con tu vida. ¿Sabes dónde Dios me llevó? A un centro de rehabilitación donde se predica la palabra del Señor. Yo no sé cómo se llama aquí, un hogar, un centro de rehabilitación, así. Me llevó a un lugar donde se predica la palabra de Dios de día y de noche, donde se habla solamente de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Ahí en ese lugar Dios procesó mi vida. Escuche, 5 meses y medio, empieza lo más lindo en esta temporada. 5 meses y medio es donde no presenté certificado médico, creo que acá es lo mismo, certificado clínico de un psicólogo, de un psiquiatra, no presenté nada. Imagínese usted que no presente ningún certificado en su trabajo, creo que a la semana o a los 15 días lo terminan echando. ¿O no? Es así, creo acá y en todo el mundo, ¿no? No creo que exista alguien que te... 5 meses y medio me llama la mano derecha Alberto Fernández, el jefe de la seguridad presidencial, la mano derecha del presidente de la nación. Me dice: Javi, te llamaba para decirte, y cuando me dijo para decirte, y Cristo me sanó, y Cristo me restauró, y Cristo me levantó, y Cristo me abrazó, y Cristo me cambió, y Cristo, y le metí a Cristo por el teléfono. Cuando le meto a Cristo por el teléfono, este varón queda como mudo del otro lado. Se toma unos segundos y me dice: Javi, sabes que yo te llamaba para decirte que nunca más te presentes a trabajar, porque hace casi 6 meses que no presenté certificado médico, nada. Pero hay algo dentro mío que me está diciendo que te dé una oportunidad más. La misma tierra que me vio caer, es la misma tierra que ve la gloria de Dios hasta este día. Por eso vengo a profetizar sobre tu vida, que si en un tiempo te vieron caído, verán la gloria de Dios sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos. Aleluya. Esa misma tierra que me vio caer es la misma tierra que ve la gloria de Dios hasta el día de hoy. Y así este varón conoció del Señor. Conozco del Señor hace 5 años, en el 2020. Hace 2 años estoy trabajando para el Señor. Me ungieron
Y en estos 2 años Dios abrió puertas. Hoy me encuentro aquí en Colombia. Jamás en mi mente estaba pensado poder pisar una tierra lejana a mi país. Y en la inmensa misericordia de Dios estaba. ¿Qué te quiero hablar? ¿Qué te quiero predicar? De este Dios de oportunidades. No desaprovecha la oportunidad que Dios te está dando en este día. Vas a decir, Javi, tengo planes para más tarde o para mañana, pero es si Dios quiere. Te lo voy a volver a repetir. El día de ayer había personas que tenían planes para hoy, pero hoy no amanecieron. Hoy no despertaron. Y la inmensa misericordia de Dios, Dios te da la posibilidad de poder venir y escuchar una palabra. Por eso yo me niego que hoy te vayas de la misma forma que entraste. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te quiero hablar de una persona que tenía una palabra. Una persona, sí acá. Te quiero hablar de una persona que tenía una palabra. Una persona que fue marcada y sellada por la palabra de Dios. Esa palabra se va a cumplir. Estamos en vivo. Ahí está bien, no se preocupen. Quiero que hablas tu Biblia en San Lucas 2, 25. Te quiero hablar de la vida de Simeón. Seguramente algunos lo conocen, otros no, pero Simeón. San Lucas, bien, 2:25. Pero vamos a leer, San Lucas 2:25, de ahí para abajo. San Lucas 2:25. ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. Bueno, sí, gracias. Dice así su palabra, voy a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, dice, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire qué hermoso testimonio, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el 26 dice así, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y el 27 dice, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para ser conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, hasta ahí nomás. Quiero hablarte de la historia de Simeón. Simeón es una persona que dice que tenía, ¿qué es Simeón? Una palabra. Por eso aquel hombre, aquella mujer que tiene una palabra es indestructible, imparable, indetenible. Este varón dice que el Espíritu Santo se le había revelado y tenía una palabra de parte de Dios que él no vería muerte, sus ojos no verían muerte hasta que viese el ungido del Señor. Mire, este varón no me habla de tiempo, no me habla de temporada, no me habla de semanas, no me habla de días. Yo no sé en qué temporada recibió la palabra de Dios este varón, pero había una palabra que él tenía. Seguramente lo recibió a los 18, a los 20, a los 30, 40, no lo sé. Pero seguramente pasó el tiempo y el tiempo pasaba y Simeón no veía cumplirse esa palabra. Seguramente Simeón en un tiempo, en una temporada habrá dicho, ¿será que Dios me habló? ¿O será que fue una moción del predicador, del profeta, del que vino? ¿Y será que empieza a dudar Simeón? Empieza a dudar de la palabra de Dios, se le había revelado. Imagínese usted que tiene una palabra y pasa el tiempo, pasa la circunstancia y te dice el Señor que tú y tu casa le van a servir. Y tu casa la ves derribada, y tu casa la ves destruida, y tu casa la ves desvanecida. Y estás diciendo, y la palabra que Dios soltó en mi vida, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que no se cumple. Pasa el tiempo, pasa la temporada, y Simeón seguramente entró a dudar, así como muchas veces dudamos nosotros. Simeón tenía una palabra de parte de Dios, y ese varón caminaba creciendo en la palabra. Y seguramente Simeón vino, un profeta le soltó una palabra y le dijo que Dios lo iba a levantar, que iba a usar su voz como voz de trompeta, que lo iba a llevar a la nación. Y pasaba el tiempo y no se cumplía esa palabra. Los mismos hermanos, seguramente tú que tenías una palabra, ¿dónde está esa palabra? Si todavía no saliste ni a predicar a la iglesia que está a la vuelta, si todavía no saliste a predicar a otra iglesia, ¿dónde está esa palabra? Seguramente a Simeón lo empezaron a criticar, seguramente a Simeón le empezaron los mismos hermanos a decir, ¿a dónde está esa palabra que te soltaron? Pasaba el tiempo, el desgano, la fatiga, empezó a ver los vientos, los golpes, los azotes, el barco de él se empezó a hundir. Seguramente Simeón se encontró con una temporada, así como se encuentra alguno en este día, de poder decir, ¿será que esa palabra se va a cumplir? Pero Simeón era un varón, dice que era justo y piadoso, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, no hay nada ni nadie que pueda irrumpir esa palabra. Lo traemos a la temporada de este tiempo, le traemos a la temporada que nos tocó vivir en el COVID. Y nos tocó en la temporada que justamente seguramente se murió un familiar, seguramente se murió un vecino, seguramente se murió un pariente, no sé, se murió algún conocido, se murió algún amigo tuyo, pero a ti no te tocó el COVID. Y tú todavía estás diciendo, ¿será que tengo una palabra? ¿Cómo puede ser que el enemigo tocó la vida de tantos y todavía usted y yo estamos aquí con vida? Esa palabra se tiene que cumplir. Esa palabra se tiene que establecer. Hay enfermedades que a algunos les tocan, a otros se los llevan, y a ti que por ahí te tocó el cáncer, que por ahí te tocó una enfermedad fulminante, y Dios te dio una oportunidad más para poder venir y testificar del poder y la gloria de Dios. Y estás diciendo, ¿será que se va a cumplir esa palabra? Deja de dudar, varón, deja de dudar, mujer, porque esa palabra se tiene que cumplir. Esa palabra se tiene que establecer, decretar y manifestar aquí en la tierra de los vivientes. Y aquel que te vio, que recibiste esa palabra la vas a abrazar, aleluya. Simeón caminaba. Simeón seguramente no tenía para comer, pastor. Simeón seguramente habrá dicho, recibí esta palabra a los 20 años y tengo 60, porque no me habla de tiempo, no me habla de temporada, pero me habla que tenía una palabra. Yo discierno en mi espíritu que pasaba el tiempo y Simeón seguramente estaba viejito. Y Simeón venía y cruzaba el culto como podía, pero Simeón tenía una palabra. Simeón vino un domingo a recibir una palabra y el martes cayó internado Simeón. Y Simeón seguramente estaba en el hospital y le dijeron, tenés 24, 72 horas de vida. Y los mismos hermanos de la iglesia dijeron, viste que tenía una palabra, y le dijeron que en 3 días se nos va, hermano. Se terminó y da palabra. Pero se ve después de 7 días el domingo Simeón cruzando de vuelta la puerta. ¿Por qué? Porque él tenía una palabra. Tú te das cuenta que muchas veces el enemigo va a venir a querer hacerte creer que esa palabra no se va a cumplir. Simeón seguramente salió de una reunión y cuando salió de una reunión, ¡pum!, lo chocó un vehículo. Y tú vas a decir, Simeón tenía una palabra y ahora está de vuelta internado. Pero Simeón salió de esa camilla del hospital y tú lo ves cruzar. ¿Por qué? Porque tiene una palabra de parte de Dios. Tú te das cuenta, vamos, apláudale, porque si le vas a aplaudir es para él, no es para mí. Apláudale porque hoy vengo a activar la palabra que Dios soltó a tu vida, aleluya. Esa palabra se tiene que cumplir. Simeón caminó. Simeón seguramente, mire, yo te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que cambió mi mentalidad. ¿Cómo es tu nombre? Te voy a pedir que me puedes ayudar. Ven un segundo. Ponte aquí. Viene un profeta, mírame a mí. Ponete de frente mío. Viene un profeta, viene un ministro y te dice, Dios en este tiempo te cambió las vestiduras, te cambió tu mentalidad, cambió tu calzado, cambió tu andar, cambió tu caminar y Dios te va a empezar a usar grandemente. Hay una palabra de parte de Dios sobre tu vida, hay una palabra que está levitando sobre él. Y todos tenemos una palabra que levita, todos tenemos una palabra que Dios soltó, todos tenemos una palabra. Pero este varón camina hacia adelante, camina y la palabra está sobre él. Y él no hace nada por la palabra. Ahora vamos a hacer algo de vuelta ahí. El varón empieza a abrazar la palabra, abrazar la puerta. Este varón empieza a creer que esa palabra se va a cumplir. Empieza a creer que esa palabra se va a decretar. Que esa palabra que Dios soltó a su vida se tiene que revelar y manifestar aquí. Por eso este varón empieza a caminar y cuando empieza a caminar los cielos se abren y Dios le abre puertas, Dios lo lleva a naciones y la palabra de Dios se cumple en él porque se volvió indetenible, imparable, indestructible y la palabra de Dios no vuelve vacía sino que cumple el propósito con el cual fue impartida, aleluya. Tú tienes que caminar creyendo que la palabra se va a cumplir, aleluya. Gracias. Miren qué diferencia hay. Miren qué diferencia hay. Miren qué diferencia hay. Yo vengo a soltar una palabra sobre ti. Yo no te conozco. Yo no sé quién tú eres. Muchas veces nosotros cuando venimos al Señor nos sentimos como piedra, que no servimos para nada. La piedra en Argentina queda de lado. Se le llama escombro, cascote, como queda siempre en la esquina de algo como desechado. Y así te sentiste muchas veces, pero en tu casa.
El Rey de Gloria te dice, hijo, no te preocupes, ¿sabe por qué? Hay un escultor que se llama Miguel Ángel, escuche bien, a mí me gusta hablar así a través de parábolas como hablaba nuestro Señor Jesucristo. Miguel Ángel es un escultor que talla y hace obras maravillosas. Dice que este varón hizo el rey David, escucha bien, el rey David, dice que lo talló y cotizó miles de dólares esa obra, era magnífica. Y viene un varón y le preguntó, y escucha bien, le preguntó, ¿cómo fue que hiciste semejante obra? Y eso es lo que vengo a soltar de parte de Dios a tu vida. Este varón solamente dijo esto, escucha, y camina con esta palabra. Yo solamente quité lo de la piedra no servía. La escultura estaba dentro, escucha bien. Era una piedra gigante seguramente. Quiero que entiendan. Si alguna vez tuvieran una piedra en su casa, llévense esta palabra. Una piedra gigante, y este varón empezó a trabajar y dejó la escultura. Así trabaja Dios en nuestra vida. Y está la temporada, dice el Rey de Gloria, porque tu destino era otro, dice el Señor. Por eso cambié tu mentalidad, dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En este tiempo te voy a levantar, dice, porque serás como esa escultura en mis manos. Estoy trabajando, estoy quitando, dice el Señor, lo que no es agradable delante de mí. Por eso te voy a exaltar cuando llegue el tiempo. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Piedra. ¿Cuánto nos sentimos como una piedra? Muchas veces en casa. Muchas veces en casa no hemos sentido. Yo me sentí una piedra, pero sentí que Dios empezó a tallarme, a trabajarme en un tiempo, en una temporada. Simeón tenía una palabra y esa palabra se tenía que cumplir. Pastores, ¿se pueden poner de pie? Tómense de la mano. Yo fui movido aquí por el Espíritu Santo. Dios, no fue casualidad. No estaba en el plan. Yo no los conozco y ustedes tampoco me conocen a mí. Dios que lo conoce a ustedes y me conoce a mí, me trajo aquí. Yo veo un detonante entre medio de ustedes. Un detonante que explotó, una bomba. Y a ti te quiso ver para aquel lado y a él lo quiso ver para el otro. Uno lo quiso ver para atrás, el otro adelante. Uno para el norte, uno para el sur. Un detonante explotó. Dice el Rey de Gloria, los traje aquí porque hay una palabra de ustedes. Van a caminar de acuerdo a la palabra que solté a ustedes. Y cordón de 3 dobleces es difícil de cortar. Y el tercero soy yo, dice el Señor. Por eso hoy los vuelvo a unir, dice el Señor. Yo vengo como voz profética a avivar y a levantar lo que el enemigo quiso separar, quiso destruir, quiso derribar. No se preocupe por nada, dice el Señor. No se preocupe por nada, dice el Señor. Yo voy a sanar sus corazones, dice el Rey. Pasaron por el fuego y el fuego no los quemó. Pasaron por las aguas y las aguas no se negaron. Dice el Rey, ni las llamas ardieron en ustedes, dice el Rey. Hay una palabra y esa palabra se va a cumplir, porque no le abrieron la puerta a un ministro, sino que le abrieron la puerta a mi hijo, dice el Señor. Por eso el enemigo se levantó como león rugiente, queriéndolos devorar, dice el Señor. Hablo del matrimonio, hablo en la intimidad, hablo en el secreto, porque muchas veces se presentaron firmes delante de los hombres, pero delante de mí están rotos en 1000 pedazos. Estoy formando, dice el Rey de Gloria, este varón sólido, un varón entero. Por fuera te pueden ver golpeado, te pueden ver lacerado, te pueden ver con espadas, con puñales. Hay palabras que soltaron, que te traicionaron, dice el Rey de Gloria. A mí también me he traicionado y yo también los perdoné, dice el Señor. En una mamá, apláudale fuerte, que Dios está ministrando la vida. Una mujer, yo te veía y veía estos zapatos. Una mujer sabia edifica su casa. Tú eres una, dice el Señor. Vengo a confirmar lo que solté hace un tiempo, hace una temporada. Usted no los unió en hombre, los uní yo, dice el Señor. Y lo que no uno, nadie lo puede desunir. Nadie. Ponte de rodillas y abraza a tu esposa. Abrácense. Pastor, abrace a su esposa. Dice el Señor. En una temporada oraban así juntos delante de mí. Y el enemigo se ensañaba. El enemigo no quería esto.
Por eso dice el Señor, hoy los traje aquí para recordar viejos tiempos, dice el Señor. De ahora en más se van a postrar delante de mí juntos y van a orar y van a clamar. Y el que clama a mí, yo voy a responder, dice el Señor. Hay respuestas del cielo que vienen para su vida. Aleluya. Una palabra, vio que cuando uno recibe esa palabra, la activa. Esa palabra se tiene que cumplir. Esa palabra se tiene que cumplir. Pastores, yo no sé hace cuánto están acá, hace mucho tiempo. 2 años. Bien. Bien. Sale de este lugar. Ya le queda chico. Sale de este lugar. Hay una palabra sobre usted que se tiene que cumplir en esto. Nada más, Asturi, Brabras, Astaran, Darabas, por ahí. 3-4 meses te voy a mostrar, dice el Señor. Ponte despierta, la mano. Porque la palabra que recibe el sacerdote también recibe la sierva. Escucha bien, 3-4 meses te voy a empezar a incomodar, te voy a empezar a mostrar, dice el lugar, la tierra, donde yo te voy a empezar a llevar y te voy a empezar a mover. ¿Sabe por qué? Porque eres padre de muchedumbre, tienes un corazón agradable delante de mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el corazón nada más, el corazón de padre tú tienes, y un corazón de padre se te reveló del cielo. Porque muchas veces nosotros tenemos a papá, pero papá nunca nos dio amor. Nos volvemos duros, somos difíciles de quebrar, somos difíciles de quebrantar. Y así fuiste criado, dice el Señor. Te conozco de tu niñez, dice el Señor. Delante de ellos te puedes presentar firme, rígido, pero delante de mí eres un niño, dice el Señor, porque te quebrantas de tal manera que yo conozco tus lágrimas, dice el Señor. Yo conozco tus lágrimas. Y he puesto una sierva, he puesto una sacerdotisa delante tuyo que muchas veces cuando quisiste menguar, ella te levantó. Ella te dijo, no papá, sigamos, avancemos, no nos detengamos, dice el Rey de Gloria. Por eso te la puse al lado tuyo. Prepárate porque viene el tiempo de la expansión, viene el tiempo del movimiento. Por eso el Señor muchas veces no puede traer más almas porque no hay espacio. Pero el Señor te va a dar un lugar espacioso porque te saco del muladar y te llevo a un lugar grande, dice el Señor. ¡Aleluya! Apláudale al Señor, que el Señor está aquí, el Nazareno está aquí. El Nazareno está aquí. El Nazareno está aquí. El Nazareno. Apláudale un poquito más al Señor. Pídale, le manda a Dios para que Dios empiece a ministrar su vida. Para que Dios empiece a ministrar su vida. Dame tu mano, hija. Dame tu mano, hija. No fue casualidad, dice el Señor, que te traje en este día. Veo vestiduras nuevas sobre ti. Vestiduras nuevas. Dios cambia tu vestidura. Dios cambia tu andar. Dios cambia tu caminar. Una temporada nueva viene para ti. Dice el Señor. Una temporada nueva viene para ti. El enemigo se ensañó con tu corazón porque sabe que de él mana la vida. Y se ensañó en querer destruirlo. Hay palabras que duelen y están clavadas en tu corazón. Pero dice el Señor, entrégamela a mí que yo me la llevo. Hay por momentos, por las noches, que esas palabras recobran vida y el sufrimiento y el padecimiento viene, dice el Señor. Pero prepárate, dice el Señor, porque yo voy a restaurar todo y voy a poner un corazón agradable que pueda escuchar mi voz, dice el Señor, que sea sensible a mi voz. Prepárate, año 2025, diciembre, no lo terminas de la misma manera que lo comenzaste, sino que lo terminas lleno de mi gloria. Aleluya. Aleluya. Muchas veces nosotros nos sentamos atrás. ¿Cómo es tu nombre? Paola. Gloria a Dios. Ellos que son, y es gloria a Dios. Gloria a Dios. Tómale la mano a tu esposo y tu esposo que te tome la mano a ti. No es casualidad, Paola, dice el Señor. Por este varón había una mujer que oraba. Mamá, el varón que está al lado tuyo no es casualidad, es a causa de tu oración, dice el Rey. Es a causa de tu oración, es a causa de tu petición, es a causa de lo que clamaste en el secreto. Por eso te dice el Señor, yo te voy a empezar a recompensar en este tiempo. Dice, yo no te conozco,
pero puedo ver el sufrimiento y el padecimiento que te tocó vivir en soledad, en tristeza. Dame tu mano, hijo. No te preocupes por nada, dice el Señor. Había momentos que tenía que estar con ella y no lo estabas, pero dice el Señor, yo borro el pasado y hago todo nuevo, dice el Señor. Voy a cambiar todo, dice el Señor, porque dice el Rey de Gloria, yo, Rey de Reyes y Señor de Señores, he depositado la mirada en ti y yo voy a cumplir el propósito con el cual te mantengo con vida, dice el Señor, porque anduviste en lugares de base, de sombra y de muerte, y la muerte no te pudo tocar a causa de la oración de tu compañera. Yo que muchas veces nosotros, yo hablo por mí, era violento, era agresivo, me gustaba pelear, no sé cómo se dice acá. Pelear, me gustaba trompear, era agresivo, violento. Y muchas veces éramos así allá afuera. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Aurelio. Pero cuando vine a Cristo, entendí que mis brazos eran para abrazar. Entendí que mis brazos eran para extender a aquel que estaba caído y poder levantar. Entendí la función de mis brazos. ¿Ven? David, el gigante. Ven. Te pido que me lo abraces. Abrazar. Abraza. ¿Sabes que hoy Dios te trajo aquí? Para demostrarte el amor del cielo. ¿Sabes qué te dice el Señor? El abrazo que no le dieron en su casa, te lo dan acá, dice el Señor. El abrazo que no te dio tu padre, el abrazo que no te dieron ahí en tu hogar, los que te debieron cuidar, te lo doy yo en esta hora, dice el Señor. Te voy a romper de tal manera que no hay duro que delante de mí no se quebrante, dice el Señor. Vas a tener un corazón de padre, dice el Padre, el Rey de Reyes. Tendrás ese corazón de padre, del padre que no tuviste, porque yo me voy a revelar a ti como tu Padre Celestial. Y así vas a abrazar a muchos, porque el abrazo que tú no tuviste, hay muchos ahí afuera que lo están necesitándote. Prepárate, porque vas a abrazar y vas a resucitar lo que estaba muerto. Aleluya. Ahora apláudale fuerte, porque Dios está restaurando el corazón de este varón. Hoy Dios te trajo para levantarte, hijo. Hoy Dios te trajo para hacerte entender que Él te escogió, que Él te llamó. No importa de tu pasado, importa lo que hagas de ahora en adelante. De ahora en adelante. Dios cambia todo, Dios revierte todo. Toda situación contraria, en mi casa me decían que no servía para nada. Para nada servía en casa. Pero en la mano del Señor me di cuenta que era materia prima. Dame tu mano, hija. Y así eso en mi casa me juzgaban, en mi casa me criticaban, me apuntaban. Otra vez sucedió lo mismo, otra vez hiciste lo mismo. Y así me criticaron y me crié en ese ambiente de dolor, de sufrimiento, de padecimiento. Dice, yo te estoy llamando, te dice el Rey de Gloria. Te estoy llamando, dice el Señor. Te estoy llamando y yo te llamo por lo que hay dentro tuyo. Porque Dios ve el sufrimiento y el padecimiento cuando te encierras en tu habitación y muchas veces no le cuentas a nadie cuando lloras. Por miedo a que te vuelvan a juzgar, por miedo a que te vuelvan a criticar. Pero dice el Señor, conozco tus lágrimas, dice el Rey. Por eso te traje en este día para que entiendas que te estoy llamando, que quiero hacer grandes cosas contigo, dice el Señor. Serás de consejera, dice el Señor, para muchas chicas, dice el Rey. ¿Por qué? Porque conoces lo que es vivir ahí afuera. Conoces, dice el Rey de Gloria, de lo que es lo que se mueve ahí afuera. Por eso te escogí a ti, a mí me place usarte, dice el Señor. Viene una temporada en la cual no te voy a dejar dormir. Viene una temporada en la cual dice, te voy a despertar durante las noches, durante las madrugadas. Así como durante las madrugadas hacías otra cosa, vas a hacer cosas para mí, dice el Señor. Te voy a tocar de una manera sobrenatural y aquellos que te vieron caída y debilitada en la depresión y en la angustia, verán mi gloria sobre ti, aleluya. Dios te está llamando, Dios te está llamando. Muchas veces cuando venimos al Señor necesitamos ser sanados, necesitamos ser restaurados primeramente en el corazón. La activación del consumo, la activación que me llevó a la droga fue cuando papá, cuando tenía 13 años, me quería presentar a su amante.
Y el varón que me tenía que cuidar no me cuidó. Me crié odiando a mi papá. Me crié odiando a papá. Detestaba a papá. Ya predicando, ya Dios usándome, viendo el poder y la gloria de Dios, odiaba a papá. Y papá estaba sentado y yo todavía lo seguía odiando. ¿Tú te das cuenta que a veces servimos a Dios y el odio todavía está a la raíz de amargura, de tristeza? Hay cosas que tienen que ser sanadas, hay cosas que tienen que ser restauradas. Por eso muchas veces los hombres prometen y no cumplen. Pero Dios es diferente. Dios es distinto. Dios es distinto. Muchas veces te prometieron y no lo cumplieron. Fuiste traicionada. ¿Sabes lo que es? Hasta ser abandonada, dice el Rey de Gloria. Yo no te conozco, pero viviste el abandono, viviste el sufrimiento, dice el Señor. En carne propia y te dolió, y eso te tiene ligada todavía a la tristeza, dice papá. Por eso hoy te traje para romper esas cadenas, dice el Señor, porque quiero que entienda que yo te amo diferente a lo que ama el hombre. Yo te amo diferente a las promesas que el hombre suelta y no cumple. Por eso te dice el Señor, enamórate de mí, dice el Señor, búscame a mí, que te voy a sorprender. Viene una temporada de restauración para tu vida, mujer. Dame tu mano. Viene una temporada de restauración para tu vida. Esta es las manos de un ministro de Dios. Y así te tiene Dios de la mano. Te quisiste escapar para el norte, para el sur. Te quisiste ir para un lado, para el otro lado. Te cansaste de golpear puertas por ayuda. Y nadie pudo ayudarte, dice el Rey de Gloria. Por eso es una temporada en la cual voy a enseñorarme y entronarme en tu corazón para cambiar todo. Dice el Señor. Te voy a usar como herramienta útil porque serás de consejera también para muchas mujeres. Esas mujeres que te vieron agobiada, abatida, te encontraste derribada, pero nunca estuviste destruida, dice el Señor. ¡Aleluya! Me gusta la historia de Simeón porque Simeón caminó creyendo que esa palabra se tenía que cumplir en él. Y dice la historia de Simeón que dice que cuando vinieron a presentar a Cristo en el templo, dice que Simeón tomó en sus manos a Jesucristo. Y dice así, y él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. ¿Qué te quiero decir de parte de Dios en este día? Que la palabra que Dios soltó a tu vida, tú la vas a abrazar. Que la palabra que Dios soltó a tu vida, tú lo vas a ver. Dice que Cristo, si mejor tenía Cristo así en las manos, imagínese tener a Jesucristo, el Espíritu Santo le había hablado hace un tiempo, hace una temporada, y seguramente pasó durante muchos años, semanas, días, horas, minutos pasaron, y él no la vio. Seguramente después de haber cumplido esa palabra, y delante de los ojos tenía la promesa de Dios. Hoy yo vengo a soltar esta palabra sobre tu vida. Hoy yo vengo a soltar esta palabra sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu ministerio. Nada más, ¿saben que el primer ministerio es el servicio? El ministerio del servicio. Y el ministerio del servicio no todos los quieren ejercer. Porque el servicio tiene que estar para venir temprano, barrer, para ir de último y limpiar los baños, servir un vasito de agua. ¿Dónde está la mujer que me sirvió el vasito de agua? Silvia es su nombre. Hortensia. Ven aquí, Hortensia. Dice que Él nos saca, ¿no? De atrás y nos pone adelante, ¿no? Párate aquí. Párate aquí. Eres muy especial delante de los ojos de Dios. Porque el don de servicio ha nacido en lo más profundo de tu corazón. Te enamoraste de Dios de una manera que dijiste, se terminó. Muchas veces nos enamoramos de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, y dijiste, no, se terminó, me voy a enamorar de Dios. Y tomaste la mejor decisión en tu vida. Y le dijiste, Señor, te voy a servir. Y encargate de todo lo que yo en un tiempo quise cambiar y no lo pude hacer. Necesito que irrumpas mi casa, irrumpas mi vida primeramente, y se te despertó el don de servicio. El don de servicio no es para cualquiera. Porque sabe que te dice el Señor, nada más, dice el Rey de Gloria,
a causa de tu fidelidad, a causa de tu constancia, a causa de tu serenidad. Dice el Rey de Gloria, voy a contribuir en este tiempo, año 2025, todo lo que viste lejos, aquellos que los ves apartados, aquellos que los ves en oscuridad, en tiniebla, dice, los voy a empezar a traer. Por eso dice el Señor, a causa de ti, mi presencia va a entrar en tu casa, dice el Señor, mi presencia va a entrar en tu casa, a causa del servicio que me has dado, dice el Señor. Recibe, hija, recibe fuerza, recibe fuerza. Recibe fuerza. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cruza esa puerta y cruza sin fuerza, pero dijiste, Señor, yo me comprometí en servirte y aquí estoy. Cruzas desganada, cruzas fatigada, pero dice el Señor, he visto tu fuerza y a causa de tu esfuerzo viene la bendición de lo alto. Aleluya. Me gusta la historia. No sé cómo estamos de tiempo, pastor. ¿Estamos bien? Me gusta la historia de este Simeón. Fue tremendo. Seguramente a Simeón lo vieron, como dijimos anteriormente. Capaz que le agarró COVID y le dijeron 24 o 72 horas se muere, pero Simeón cruzó la puerta. Simeón venía y arrebataba la bendición. Eso es ser violento. Violento es justamente es decirle no al mundo y sí a Cristo. Violento en poder negarte a ti mismo, cargar tu cruz y seguirlo a Él. Aquí te habla un varón que conoce la oscuridad, conoce las tinieblas. Y en mí nadie hubiese depositado un centavito, un pesito. Pero había una mamá que oraba, había una mujer que clamaba. Y esa mujer decretaba, escucha bien, me veía en la esquina y mi mamá se iba a la iglesia y cuando cruzaba por la esquina su hijo amanecido, borracho, trasnochado en la esquina, tomando una cerveza así. Y mamá paraba y decía, hoy decreto y profetizo sobre tu vida que esa cerveza será un micrófono y estarás profetizando en el nombre de Jesús. Así, una mujer violenta. Y me veía con la bolsa de cocaína y me decía, esa cocaína la transformo y será una Biblia, será la palabra de Dios. Y eso es lo que vas a aportar, hijo, porque tú fuiste creado y diseñado no para cocinarle a los presidentes, sino para cocinarle a mis hijos, a mi rey y a mi reina. Yo vengo a traerte una palabra de Dios, el alimento, el maná, el sustento que viene del cielo, para que camines con fe, creciendo y decretando que Dios está contigo. Mucho tiempo creí que había nacido para eso, para cocinarle a los presidentes. Pero hoy entendí que la misión mía es esta, poder alentarte. A mí no me importa, me vas a decir, Javi, tengo todo. No, déjame decirte que esa es justamente la plataforma a donde Dios se va a glorificar. La droga era la atadura más fuerte que tenía en mi vida. Quiero que te lleves esto, que la unción, dice que el yugo. Viste que a veces nosotros tenemos un yugo, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? A veces tenemos un yugo nosotros. Hay ataduras sobre nuestra vida que vienen de maldiciones generacionales, ancestrales. A veces no entendemos por qué, pero se revelan y se manifiestan en nuestra vida. A mí me pasó. Conozco muy bien lo que es caminar con un yugo, conozco muy bien con lo que es caminar con una atadura y querer salir y no poder salir. Pero hoy vengo a profetizar sobre tu vida, que el yugo se pudre a causa de la unción. Prepárate porque viene una unción del cielo para tu vida. Fuiste escogido, apartado y llamado. Porque esto es ser violento. Violento no decirle no al mundo y sí a Cristo. Violento apartarte de las cosas paganas, de las cosas de donde el enemigo te quería tener atado y venir a buscar una palabra y creer y decretar de que Dios te escogió y te va a levantar y te va a enaltecer cuando llegue el tiempo. Por eso vengo como voz del cielo a decretar que el yugo se pudre a causa de la unción. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Hay yugos, hay ataduras que a veces nosotros venimos con maldiciones. Mis abuelos le servían a los brujos, no sé cómo se dirá acá, pero igual, eran brujos, íbamos y me hacían pasar por arriba de un fuego. Y la bruja le decía a mi abuela, él si no quiere, déjelo allá. Espiritualmente, en el mundo espiritual ya discernía que había algo de luz en mi vida. La palabra de Dios, escuche bien y te quiero dejar este mensaje también. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros.
Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando uno se acerca a Cristo hay tanta luz, es santo, 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 3 veces santo. Es tanta la santidad que hay en él que cuando uno empieza a caminar y tú te empiezas, vamos a hacer de cuenta que hay una luz ahí en esta esquina. Y yo estar en esta distancia, esa luz no me alumbra con tanta luz, digamos, no es tan clara. Y yo me empiezo a acercar y empiezo a ser más clara y empiezo a ver que por ahí tengo manchado el zapato, que por ahí tengo sucio el pantalón, que por ahí tengo sucia la chaqueta. O sea que cada vez que nos vamos acercando más a Cristo, empezamos a ver la santidad de Cristo, pero vemos la oscuridad que está en nosotros. Veo que cuando uno empieza a caminar, empiezan cosas a enderezarse, que lo torcido se endereza, lo que se había desviado, Dios lo trae de vuelta a su sendero. Por eso la palabra de Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. ¿Ella es tu esposa? Tómense de la mano. Tómense de la mano. Yo no te conozco, varón, pero el Dios del cielo sí te trajo aquí para hacerte entender que Dios tiene un propósito con tu vida. Tienes un corazón tremendo, un corazón dadivoso, un corazón en el cual, Señor, no todo tienen. En mucho hay maldad, pero en ti no hay, dice el Señor. Pero eso te dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Saben? Ustedes los envidian mucho, yo no sé, pero los envidian mucho por la relación, por la pareja, porque lo ven tan bien y dicen, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? Y le hablo de familiares y ustedes saben muy bien. Hay familiares que no los quieren, pero no es que no los quieren a ustedes, no los quieren ver juntos. No los quieren ver juntos, pero dice el Señor, yo los uní, lo que yo establezco nadie lo destruye, dice el Señor. Por eso hoy vengo a decirte de parte de Dios, prepárate, porque viene un año en el cual mi gloria va a descender sobre tu vida. Y vas a empezar a hablar en tu casa. No en la casa de ustedes, en tu casa, de tus familiares, de tus conocidos, con la autoridad que yo voy a poner en tu boca. Prepárate porque me vas a decir, Javi, a mí me cuesta todavía. No sé que ahí por ahí hablo, pero poquito y soy medio tímido. No te preocupes, dice el Señor. Yo vengo como voz del cielo a establecer la autoridad del reino sobre ti. Vengo a romper todo espíritu que te tiene cautivado en tu garganta. Yo me sentía muchas veces en esa condición. Yo no podía hablar, yo no podía profetizar, mi boca no fluía, las palabras no fluían. Pero cuando el Espíritu Santo entró sobre mí, empezaron a correr los ríos de agua de vida y aquello que estaba seco reverdecía, y aquello que estaba caído, Dios lo levantaba, y aquello que estaba muerto, Dios lo hacía resucitar para la gloria y honra de su santo, perfecto y divino nombre. Aleluya. Por eso muchas veces cuando venimos a Cristo decimos, ¿será que Dios me va a usar a mí si yo no sé qué tengo? Si no puedo ni hablar. Me cuesta hablar. Me cuesta decir, Dios los bendiga, aleluya, gloria a Dios. Quiero que entiendas que esto nunca se trató de ti ni de mí, se trata de Él. Y si a Él le plació en este día traernos, es porque hay un propósito. Quiero alentarte de parte de Dios. Como te vuelvo a repetir, hoy mamá no se encuentra, mi esposa no se encuentra, mis hijos tampoco. Pero había una mujer que oraba y que clamaba creyendo de que Dios podía cambiar mi situación. Hoy yo te desafío que cuando puedas volver a tu casa, te puedas postrar delante de Dios y empezar a orar por esa persona que ves en la oscuridad y que ves en las tinieblas. Así como mi mamá profetizaba cuando tenía la cerveza y estaba doblándola así para arriba para tomar el último traguito, eso será un micrófono y vas a profetizar en el nombre de Jesús. Cuando me veía con la droga en el bolsillo y me decía, esa droga la cambio y será la palabra viva, la palabra de Dios. Por eso hoy me animo a decirte que esto se trata para violentos, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te pido que te pongas de pie. Y las personas, esto siempre, por más que sean lo que sean, siempre cuando venía a la iglesia y Dios tenía un ministro, un siervo, y Dios hablaba uno, hablaba otro, y le decía, y a mí no me hablaste. Y me iba mal. Y yo dije, Señor, el día que si está en tus planes usarme y tener un micrófono y poder bendecir la vida, por favor, úsame para con todas las personas. Así que podemos adorar con una... Bien, tenemos que orar por los que están conectados.
en YouTube. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar a esta cámara. Gloria a Dios. Dios bendiga a los que están conectados, Dios bendiga las redes, Dios bendiga los países, Dios bendiga los ministerios, Dios bendiga los pastores, los siervos. Y hoy vengo a soltar esta palabra, que aquel varón y aquella mujer que tiene una palabra de Dios sobre su vida y camina abrazando, creciendo y decretando, que esa palabra se va a cumplir, establecer y decretar